Vamos a ocuparnos del caso Ángeles Rawson porque siguen habiendo noticias al respecto. Tenemos declaraciones reapareció Pierri en escena, el abogado defensor. Biondi continúa hablando, el otro abogado defensor de Jorge Mangieri. Tenemos unas placas para ir contándoles qué pasó ayer, porque hubo dos novedades. Sobre todo de una historia que no llegó tanto al público y ahora la vamos a contar. Ángeles, la investigación declaró el perito que encontró el cadáver. La suboficial ayudante Pamela Rodríguez de la Policía Científica de San Martín declaró que la cabeza de la adolescente tenía colocada una bolsa verde del supermercado de día atada con un nudo en el cuello, aunque la parte superior estaba rasgada. O sea, se pudo haber roto, es natural esto. La bolsa, la otra duda de Pierri, el defensor de Mangieri interpreta que la bolsa en la cabeza de Ángeles no está embolsada en ella, sino que está encima de ella, por lo que pretende determinar si la misma vino con los restos de basura del SEAMSE. Y acá viene un tema que mucha gente se va a sorprender ahora cuando lo vamos a terminar de contar. El médico genetista Enzo Canónaco, a cargo de los cotejos de ADN, puso en duda que el ADN hallado en el departamento de Mangieri sea del perito de la defensa Gabriel Boselli. Acá tengo un acta firmada por Pablo César Sina, secretario. Las muestro, ahora la voy a leer. No sé si se llega a ver. Ahí está. Bueno, ahora que la han visto la voy a leer. Dice, la corro para leerla. Atención porque es increíble lo que van a escuchar en el acta. No culpa del secretario, el secretario está relatando lo que pasó. Dejar constancia que el viernes 26 de julio el doctor Enzo Canónaco hizo saber telefónicamente en horas de la tarde que el próximo miércoles a última hora elevaría el informe correspondiente a las muestras obtenidas el día 1 de julio del 2013, las primeras que se hicieron en el departamento de Mangieri, y que había ADN del perito de parte de Gabriel Boselli en las muestras. Repito esto. Llamó el encargado de hacer los estudios para decir que había entre las ADN del departamento de Mangieri, ADN de Boselli, el perito bioquímico de parte de Mangieri. Mangieri nunca estuvo el 1 de julio en ese departamento, Mangieri estuvo después. Con lo cual, el famoso tercer ADN era de Boselli. Esto es una información que estamos manejando hace 3 días, pero que todos hemos tratado ¿cómo decirlo? Nos llamaba mucho la atención. Miren cómo sigue el tema. En el día de ayer, esto fue de miércoles 30 de julio, esto es de ayer, hizo saber Canónaco que el informe, aclarando que no era tan segura ya la presencia de ADN del nombrado Boselli en la muestra, según manifestaciones en ambos casos del doctor Cora de la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la Universidad de Buenos Aires. Se deja constancia que también se le informó a Boselli de esto. A ver, entendamos la situación. El día viernes pasado, llama uno de los encargados de hacer los estudios de ADN al tribunal y dice: hay un tercer ADN en el departamento de Mangieri, es de Boselli, el perito bioquímico de la defensa de Mangieri. Sorpresa a todo el mundo. Pero ¿cómo? Si Boselli no había estado. El 30 llama a este mismo químico, Canónaco, para decir: ah, no, ¿saben qué? No. Me llamó el doctor Coras de la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la UBA y me dijo que la presencia del ADN de Boselli en la muestra ya no era tan segura. ¿De quién es el tercer ADN? Mucha desprolijidad, ¿no? Y la verdad, lo que me queda claro es que no es un hecho puntual de este caso, que en Argentina lamentablemente se investiga muy bien y se investiga muy mal. Digo, lo que sorprende son las idas y vueltas. ¿Se entiende a lo que vamos? Había un supuesto ADN de un perito de parte y 4 días después no era. Recuerden además que el vestido, las ropas, mejor dicho el vestido, las ropas deportivas que tenía Ángeles, en el primer informe oficial que se le entrega al juez, no tienen ADN de Ángeles. Lo que escucharon, hubo que hacerlo de vuelta. Escuchamos lo que decía Pierri ayer. Venimos de una audiencia de testigos donde un oficial de la policía de la provincia que intervino en las primeras diligencias de ocultamiento de la escena donde apareció el cuerpo de Ángeles brindó un testimonio sobre el estado donde encontró el cuerpo y en qué tipo de ataduras o de embolsamiento presentaba. Fue una extensa declaración, tanto el magistrado como las partes, el doctor Lanuse y el fiscal que reemplaza temporariamente al doctor Azaro. La doctora Azaro es fiscal de la causa,
está de licencia. Bueno, hicimos un pliego de preguntas satisfactorio, comenzó casi a las 12 horas, terminó recién, así que bueno, de ahí en más el magistrado hará sus propias evaluaciones, nosotros y la querella junto con la fiscalía las nuestras, y en base a eso seguiremos trabajando. Y para la defensa, ¿cuál es el punto? Porque ustedes, ¿no?, acercaron o pidieron al juez que esta perito de San Martín haga su declaración testimonial. Mire, yo quisiera volver a leer la declaración. En principio lo que nos interesaba a nosotros conocer era si una bolsa verde embolsaba la cabeza de la víctima. Sí. Bueno, en principio por lo que pudimos interpretar, esa bolsa verde que fue reconocida no está puesta, o sea, la cabeza de la víctima no está embolsada en ella, sino que está encima de ella. Por lo tanto, tenemos que determinar si la misma o vino con el resto de la basura del SEAMSE, que es una suerte de contaminación, o de alguna forma estaba presente, pero tenemos que determinarlo. Al principio lo que yo pude colegir de su declaración es que esa bolsa verde estaba sobre el cuerpo, no estaba embolsando ninguna parte, ningún miembro ni la cabeza de la misma. ¿Podría haber estado en la basura de casualidad? Podría haber estado en la basura, por supuesto. Nos pedimos una constancia porque circuló una versión irresponsable que decía que había ADN del doctor Boselli, nuestro perito, en muestras obtenidas en la calle Ravignani. El juez, con sabio criterio, hizo comparecer a su estrado a los peritos médicos, a los miembros del cuerpo médico forense en forma oficial. Ellos elaboraron un acta y se descarta, no hay ningún tipo de ADN del doctor Boselli. Por eso hay que tener mucho cuidado cuando se hacen este tipo de afirmaciones, porque eso arrastra honras, prestigios, familias. Nosotros estábamos convencidos que ello no era así. Se llegó a decir que esta defensa había enviado al doctor Boselli a contaminar la escena del crimen. Un horror, realmente nos ofende muchísimo, pero bueno, sabemos quién lo dijo y seguramente vamos a decidir si actuamos en consecuencia. Nosotros tenemos un acta que nos ha dado el tribunal, firmada por el tribunal, donde nos cuenta la secuencia paso a paso con los testimonios del doctor Corach y el doctor Canónago, donde claramente expresan que el doctor Boselli nada tiene que ver con la circunstancia. Mire, lo que yo, en cuanto al estado de ánimo del doctor Boselli, tiene todo el derecho a estar muy molesto, muy ofendido. Lo que destaco es la pronta labor del magistrado, que citó a los facultativos, lo atento que están. El magistrado ya esto lo está evacuando, pero lo que es más grave aún es la repercusión que tiene este tipo de información no certificada y además la acusación a la defensa. Hoy, inclusive hoy al mediodía, nos informaron que en algún programa, colegas de ustedes, estaban diciendo que yo había llevado muestra a los Estados Unidos para realizar muestra de ADN. Nosotros no tenemos contraprueba todavía. La irresponsabilidad con la que hablan algunos comunicadores, sinceramente, es sorprendente. No hay muestras de contraprueba. No tenemos a disposición muestras de contraprueba. A ver, hay muchas más novedades del caso. Por ejemplo, que se esperan para entre hoy y mañana viernes los ADN de la casa. Ahora, bueno, saquemos la historia esta increíble del perito y ocupémonos de los ADN y de averiguar qué pasó. Porque el juez que investiga el crimen espera que le digan qué ADNs hay en el departamento de Mangieri del 8º piso. Porque acá hay un dato que por obvio nos pasó de largo. Estamos hablando del tercer ADN de ese departamento. ¿Y por qué no hablamos del primer y segundo ADN? Que serían Mangieri y Ángeles. ¿Cómo explica Pierri, cómo explica Mangieri si había un ADN de Ángeles en el departamento del 8º? Vemos la segunda parte de Pierri. La defensa lo que pretende en esta etapa provisoria es determinar la muerte, en primer lugar. Definir los actos que llevaron a la muerte de la víctima. Es de nuestro interés y creo que es de interés de la investigación toda. Por supuesto que estamos esperando que certifique la ausencia o no de cadena de custodia. Nosotros ya hemos criticado, justamente lo hablamos con el juez, hemos criticado las conclusiones con respecto al ADN donde está involucrado el señor Mangieri, hablamos de la posible contaminación, pero ya eso está en esferas de la Cámara. Lo que esta Junta Médica tiene que definir en las próximas 48 horas son, bueno, esa cadena de custodia tiene que avanzar sobre el gran atraso, a pesar de los denodados esfuerzos que se hacen, del gran atraso que tienen las pruebas de laboratorio.
y estimo que de acá al día viernes vamos a tener algún resultado importante. Acerca de los resultados que se esperan de la Junta Médica, me imagino, doctor Pierri, que usted debe conocer el reconocimiento que tiene el doctor Raffo, ¿no? Por ejemplo, como médico forense. Ante una consulta que se le hizo y hablando por primera vez, hizo referencia, según lo que él pudo tener en un momento la policía de la provincia de Buenos Aires, le acerca cierto material, o sea que pudo ver parte de la causa, habló de sofocación, como la causa de la muerte de Ángeles Rawson. Todos conocemos la autoridad científica que es el maestro Raffo. Yo me limito a lo que mis peritos de parte me informan. Bueno, el doctor Raffo, quizá por su experiencia y por el acercamiento que tiene a la prueba, él puede haber llegado a una determinación antes que nosotros. Nosotros estamos de alguna manera inclinándonos, en primer lugar, acercándonos, no quiere decir que lo apruebe, a la visión que el doctor Konopka brindó ayer a nuestros peritos. Por eso es muy importante esta Junta Médica, porque nos va a dar la determinación de la muerte. En cuanto a la sofocación o aquellas señales que indican, que hablaban, recuerda que se hablaba de estrangulamiento y demás. La compresión en el cuello. Bueno, vamos a esperar estas 48 horas donde no tengo duda que se va a hacer luz y vamos a poder tener el hecho cierto. Recién decíamos al magistrado que esta causa es un antes y un después. Inclusive un antes y un después en la dinámica y el modo de investigación y en la celeridad con la que se van obteniendo pruebas. Yo escuché cierta queja de muchos de ustedes, inclusive de nosotros a veces. Van 50 días y no tenemos resultados. A veces se pasan meses, la instrucción tiene meses para concluir o llevarse a cabo. Lo que pasa es que hay una impaciencia lógica, pero créanme que este juzgado está trabajando días completos. Ayer escuchaba a alguien que yo respeto mucho, que es el licenciado Pruger, cuando dice que hay una contradicción, que por un lado nosotros valoramos la labor del juzgado y por el otro lado criticamos con nuestra respuesta profesional. Bueno, es así. Recién le decíamos al juez, nosotros tenemos armas iguales para expresarnos y estar en desacuerdo. Eso no quita que reconozcamos que hay un gran esfuerzo. Aquí hay un esfuerzo. Y cuando hablamos con respecto a los exámenes de laboratorios y sus resultados, hablamos de errores, no hablamos de dolo, de intencionalidad. Lo que sí nos pone mal, estas cosas que pueden ocurrir casi inadmisible, haberle imputado a un perito prestigioso como Boselli, ausente totalmente de Ravignani, fue una sola vez haber estado presente y contaminar la prueba. Bien, a ver, hoy a las 10:30 de la mañana se van a volver a reunir los médicos, el médico autopsiante oficial, que es el doctor Konopka, con los médicos de parte, tanto de Mangieri como de la querella, médicos y peritos bioquímicos. Aparentemente Konopka el día martes confirmó toda su autopsia original. Ya hemos mostrado en el día de ayer las diferencias entre lo que opina Konopka y lo que opina Raffo sobre la muerte de Ángeles Rawson. Mientras que uno dice de que murió en el proceso de compactación de los residuos, Raffo dice que no, que Ángeles murió antes. Mientras Konopka descarta la hipótesis del atentado sexual, Raffo dice que sí hubo un intento de abuso sexual sobre Ángeles. Es muy importante saber cuándo y dónde murió en función de cómo continúa la investigación, de cómo se califica la conducta de Mangieri y además para saber el cómo y el dónde, el cuándo y el por qué. 4 interrogantes que todavía no tienen respuesta. ¿Cuál es la historia sobre la muerte? Konopka insiste en que si pudo haber un estrangulamiento o algún tipo de asfixia sobre el cuerpo de Ángeles, que es lo que dice el informe histopatológico, si esto pasó en el proceso de compactación de la basura. ¿Qué es lo que sospechan otros médicos? No, que esto pasó antes. Porque no cierran los horarios entre la muerte de Ángeles o el supuesto horario de la muerte de Ángeles y el momento en que el cuerpo entra en el sistema de compactación. Entre que Ángeles es supuestamente ultimada o atacada y el momento en el que Ángeles es encontrada en José León Suárez, allí en el predio del SEAMSE, pasan aproximadamente 24 horas. ¿Qué pasó con el cuerpo de Ángeles en esas 24 horas? Es otra pregunta que no tiene respuesta. Por eso el juez está pidiendo esta junta médica, para que los médicos se pongan de acuerdo entre ellos acerca de cómo murió Ángeles. Es posible que 2 médicos no se pongan de acuerdo, es absolutamente posible, normal. Nos explicaban los especialistas que son las diferentes interpretaciones que expertos hacen sobre el cuerpo de una víctima. Y muchas veces estas interpretaciones tienen conclusiones que no son coincidentes. Tenemos lo que decía ayer Biondi y otro de los abogados de Mangieri.
Está por lo menos confirmado, de acuerdo al acta que obra en el expediente, que el perito se rectifica, el doctor Canónaco del Cuerpo Médico Forense, e informa que no es del doctor Boselli ese rastro genético. No obstante eso, tenemos que aguardar los resultados periciales que no están incorporados todavía a la causa y entendemos que van a estar llegando en los próximos días. Lo que sí nosotros, la inquietud nuestra era justamente esta cuestión de que trasciendan resultados y sobre todo nos preocupaba y le preocupaba más que nada al doctor Boselli, que es un académico, una persona de prestigio en su materia, de que esté circulando todas estas versiones y no estar todavía volcado a la causa ni notificada a la defensa, ¿no? Incluso. Es elemental, primero que Boselli es un perito de primera línea, jamás haría ninguna acción que tenga que ver con una obstrucción probatoria. Y segundo, que si alguna persona, o como han dicho por ahí, que la defensa había mandado al perito a estornudar en el departamento para contaminar con ADN el mismo, está claro esto que, o sea, es algo totalmente irrazonable y ilógico. Jamás desde la defensa nos manejaríamos así, menos Boselli se comprometería a una situación de esta, que es un perito, reitero, de primera línea, y que en todo caso, razonando lógicamente, si alguien iría a limpiar algo, no dejaría su propio ADN, es una locura, ¿no? Hay que explicar lo siguiente: cuando se supo que supuestamente el tercer ADN era de Boselli, perito bioquímico de la defensa, la versión venía acompañada de la explicación de que Boselli había limpiado la escena del crimen. Resulta que después está todo falso, que no hay ADN de Boselli. Es grave esto, es grave el error de imputarle a alguien una presencia donde no estuvo, y más grave aún, hacer trascender que pudo haber tenido una conducta, si se quiere, criminal dolosa sobre la escena del crimen. La historia es que Boselli nunca llegó al lugar hasta muchos días después. Boselli no había estado en el departamento de Mayel el 1 de julio. Sí estuvo en la última de las pericias, que fue la famosa aspiradora. Mientras tanto estamos viendo imágenes, ven, también en pantalla, que se levantó el paro en el Sarmiento. Se normaliza el servicio y por fin vemos trenes, lo cual es una muy buena noticia. Mercedes Mendoza, adelante.